Pues nos fuimos a dormir con una triste noticia, la muerte del doctor René Drucker-Colin, sin duda alguna, una pérdida para la ciencia en el país y en el mundo, desde luego por las aportaciones y su incansable labor de divulgación del conocimiento, quizás el divulgador científico más importante que ha tenido nuestro país. Cualquier perfil podría quedarse corto para recordarlo, pero compartimos este con usted. La noche del domingo 17 de septiembre murió en la Ciudad de México el investigador René Drucker-Colin, quien fue pionero en la investigación de los péptidos neuroactivos en la regulación del sueño. El investigador emérito se especializó en fisiología y neurobiología y desde 2012 se desempeñaba como titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Drucker-Colin nació en la capital del país en 1937. Ingresó a la licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó una maestría por la Universidad de Illinois, así como un doctorado en medicina en Canadá. Entre los años de 1985 y 1990, fungió como jefe del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la máxima casa de estudios, mientras que del año 1991 al 2000 fue jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Asimismo, de 2000 a 2007 ocupó el cargo de coordinador de investigación científica de la UNAM. Fue titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia e investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular. Fue al renglón de divulgación científica al que puso mayor atención. A partir de marzo del 2002 comenzaron a transmitirse en radio y televisión abierta la serie Dosis de Ciencia. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.